Quiero mucho esfuerzo por estar aquí con nosotros. Yo tengo ya amigas que ya viajaron conmigo, de los miradinos. Que se llama De Roma a Ámsterdam. Los flyers, donde viene la información sobre estas salidas, los tenemos allá en aquellas vitrinas. Bueno, aquí está Rigo repartiendo. Es un tour en el que vamos a conocer varios países, entre ellos Italia, vamos a conocer también Suiza, Francia, Inglaterra y Holanda. Un circuito bastante completo y además es un circuito que pertenece a nuestra serie Más Incluido. ¿Qué quiere decir esto de Más Incluido? Bueno, pues desgraciadamente no llegaron todavía los catálogos generales de Europamundo, el gordito, ese que les gusta llevarse todos los años bajo el brazo, pero no se preocupen que va a llegar. Ha habido unos problemas con la aduana, ya llegaron a Puerto Rico, pero no han podido salir. Bueno, cuestiones de aduanas, pero los van a tener, y si vienen el próximo fin de semana a escuchar las diferentes charlas que también vamos a dar el fin de semana, pues los van a poder tener, y por supuesto, pues en cualquiera de las agencias de Travel Wizards, ¿ok? Entonces, ¿qué quería decir con esto de Más Incluido? Bueno, saben que en Europamundo tenemos diferentes series de viajes, digamos que los diferenciamos entre lo que es la serie clásica, por un lado, que son los clásicos de Europamundo, los viajes de siempre. Por otro lado está la serie turista, que es la serie económica, pero no por ello falta de contenido, sino que tiene muchísimos contenidos y muchísimos circuitos bien bonitos. Y luego está la serie Más Incluido. La serie Más Incluido, que tiene la misma categoría que la serie turista, pero, como el propio nombre dice, con mucho más incluido, con muchas actividades incluidas y también con una serie de comidas y de almuerzos incluidos. Que eso lo van a poder observar tanto aquí en el flyer, donde dice todo lo que incluye, verán que incluye almuerzos, incluye cenas, incluye entradas a muchos monumentos, como también en el propio catálogo, cuando lo tengan ustedes en sus manos, esta es la página del catálogo general que tendrán ustedes en breve, y aquí en la parte de abajo siempre en todos los viajes dice el precio incluye, ¿no? Si lo ampliamos, pues van a ver que incluye muchísimo. Incluye, aparte del traslado de llegada, en el caso de este que ya está armado, tienen incluido también, por supuesto, el vuelo y los traslados tanto de llegada como de salida, pero si no fueran en esta fecha que ya tenemos armado el paquete con vuelos, pues tienen a lo largo de todo el año, todas las semanas del año, tienen este mismo circuito que incluye, por supuesto, el traslado de llegada, aunque los vuelos hay que agregarlos, hay que añadirlos. Pero como verán, incluimos barcos, incluimos, aparte también de las visitas panorámicas, traslados nocturnos, traslado a Montmartre, entradas, monumentos como el Coliseo, Palacio de Versalles, a la Torre Eiffel, paseo en barco por el río Sena, un montón de comidas y de cenas, en total, en lo que es la versión completa del tour, desde Roma hasta Ámsterdam, tenemos 8 almuerzos, más 4 más en la segunda parte, es decir, 12 entre almuerzos y cenas. Y bueno, tenemos mucho más, como el propio nombre de la serie indica, mucho más incluido. Ahora iremos desgranándolo en el día a día. El circuito empieza en Roma. Entonces, bueno, lo primero de todo, una vez que llegamos, que aterrizamos en Roma y recibimos el traslado al hotel, esa misma tarde, porque los vuelos a Europa suelen llegar en general por las mañanas, esa misma tarde tenemos un traslado al centro de Roma, un traslado a la zona del Coliseo, ahí bien cerquita del Coliseo, en la colina del Colle Oppio, donde tenemos una cena, digamos ya de bienvenida del viaje. Así que la cena incluida la primera noche.
Por supuesto, traslado después de la cena, de nuevo al hotel, y al día siguiente es cuando vamos a empezar ya nuestras actividades por Roma. La principal actividad y la primera de todas va a ser el City Tour, la visita panorámica de Roma. Los que hayan estado en la charla anterior con Vanessa, pues también el tour de la serie turista que ella hablaba, también tenía Roma, y bueno, pues les ha hablado un poquito de en qué consiste la visita panorámica. La visita panorámica de Roma es la misma visita que hacemos en todos los tours de Europa Mundo, es decir, que bueno, pues salimos del hotel y hacemos un recorrido por los principales puntos, los principales lugares de Roma, los más emblemáticos, como por ejemplo pues la Plaza de Venecia, que es con el monumento vitoriano, este gran monumento que se llama el Altar de la Patria o monumento a Víctor Manuel II, primer rey de Italia, el unificador. Este es uno de los lugares más emblemáticos y uno de los símbolos de la ciudad de Roma. Pasamos junto a los foros imperiales, la zona arqueológica más importante de Roma. Visitamos también siempre por exterior, ¿no? En la visita panorámica pasamos junto a las termas de Caracalla, pasamos por la Basílica de Santa María Mayor, pasamos por San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, pasamos por el río Tíber, pasamos junto a la isla Tiberina, pasamos junto a la iglesia de Santa María en Cos de Midi. Hacemos una parada, por supuesto, junto a la plaza del Capitolio, para poder conocer esta maravillosa plaza que diseñó Miguel Ángel Buonarroti, que no solamente era escultor y pintor, sino también arquitecto. Y bueno, pues en definitiva los principales lugares de la ciudad. Pero la gran estrella de esta mañana es la visita del Coliseo, que tenemos incluida. Por eso lo de más incluido. Incluimos la visita del Coliseo. Generalmente en la mayoría de los tours que no son de la serie más incluido, pues tenemos una visión exterior del Coliseo, hacemos una parada para tomar las fotos, pero en el caso de este tour y de los tours de la serie más incluido, tenemos la visita del interior del Coliseo, que es súper interesante, pues es el monumento principal y el icono, ¿no? La imagen de Roma, lo que fue el anfiteatro Flavio, ese es el nombre oficial, aunque pues se le llama Coliseo porque junto a él había una estatua colosal, enorme, gigante, de Nerón. Fue pues en la época del Imperio Romano el más grande de todos los anfiteatros, donde se daban los grandes espectáculos que eran gratuitos. Fíjense que hoy en día para ir a cualquier espectáculo hay que pagar y mucho. En la época del Imperio Romano pues eran gratuitos, era para el pueblo. Digamos, aquel dicho, no sé si se menciona aquí en Puerto Rico, de pan y circo, para tener a la gente contenta, ¿no? Entonces todos tenían pan gratis y circo y anfiteatro, ¿no? Hay una diferencia que muchas veces se confunde la gente. El circo romano no era el Coliseo, el Coliseo era el anfiteatro, las luchas de gladiadores. Sin embargo, en el circo, que era donde se sufrieron los martirios por parte de los cristianos, era el hipódromo, donde daban las carreras de vigas y de cuadrigas, de estos carros tirados por 2 o por 4 caballos, los famosos de Ben-Hur. Eso no era en el Coliseo, eso era en el circo. Por eso el dicho de pan y circo. Estos grandes espectáculos los romanos los ofrecían gratuitamente al pueblo. Bueno, pues entramos al Coliseo y seguimos la visita panorámica, como les decía, el río Tíber, y el final del City Tour es en la plaza, o junto, mejor dicho, porque no puede entrar ahí el autobús, sino que nos dejan un parking, junto a la plaza de San Pedro. Ya en el Vaticano, como saben, el Vaticano es un país independiente que se encuentra dentro de la ciudad de Roma. Es decir, la frontera del Vaticano es totalmente rodeada por la ciudad de Roma. Es un enclave pequeñito, pero es un país independiente y soberano. Tenemos la visita de la plaza de San Pedro, llegamos, terminamos ahí el City Tour y incluimos el almuerzo.
Porque ya hemos pasado toda la mañana, hemos ido viajando por la ciudad, hemos estado pues haciendo las diferentes actividades e incluimos allí, junto a la plaza de San Pedro, tenemos el almuerzo. Después tenemos la opción, por la tarde, los que quieran, de hacer una excursión opcional que es la Roma barroca, las fuentes y las plazas de Roma. Esta es una excursión muy interesante que todos los que quieran, aparte de todas las que ya tienen incluidas, pues ustedes pueden adquirir tanto por su cuenta, entrando en el link que les ofrecemos al hacer su reserva, como la reserva es un voucher electrónico, ustedes entran a ese link, le dan y se les abre la página de Mi Viaje, que es su página particular del tour. Y si quieren, desde su casa, antes de viajar, pueden comprar las excursiones opcionales que quieran. Las compran con su tarjeta de crédito y cuando ustedes llegan a Europa ya viajando con nosotros, el guía sabe que ustedes ya las compraron. Ahora, si ustedes no se deciden o no entraron a comprarlas o a mirarlas, no se preocupen porque el guía también se las va a ofrecer para todos los que quieran hacerlas. Y en este caso, pues pueden hacer por la tarde, ya que nos queda la tarde libre, pueden tomarla ustedes por su cuenta para pasear o hacer esta bonita excursión que es un paseo por una parte de Roma, conocida como la Roma barroca, la Roma de las fuentes y de las plazas, donde se encuentra pues la famosa Plaza Navona, donde se encuentra el famoso Panteón, donde se encuentra la Fuente de Trevi, famosísima también, y bien limpita, que ya la terminaron de limpiar, estuvo 2 años tapada con andamios, pero ya está bien limpia. Y bueno, pues un paseo muy bonito, que es a pie, porque justamente no lo hemos podido ver en el City Tour de la mañana porque son todo calles estrechitas y por ahí no caben los autobuses. Así que lo tenemos que hacer en la otra excursión a pie. Es una excursión muy recomendable que yo siempre recomiendo a todos para que la hagan. Ahí van a conocer también no solamente la Fuente de Trevi, también la Plaza de España, la famosa Plaza de España, con la Iglesia de la Trinidad del Monte, con la gran escalinata, por la que tantas veces hemos visto bajar las modelos, los desfiles de Valentino y de otros diseñadores. Conocemos el Panteón, que es el monumento más importante en uso todavía desde la época de los romanos, simplemente que era, en la época de los romanos, un templo dedicado a los dioses, panteón, dedicado a todos los dioses, pero que luego fue transformado en iglesia. Y hoy en día, se puede entrar al panteón y además allí están enterrados los reyes de Italia. Además también del famosísimo artista Rafael, el del Renacimiento, el italiano, no el que canta. Así que, bueno, pues una opción para hacer por la tarde o simplemente quedarse paseando, conociendo Roma, descubriendo Roma. Yo siempre desaconsejo regresarse al hotel al terminar las actividades, porque estamos de viaje, estamos de vacaciones y hemos ido a Europa, ¿a qué? A disfrutar y a conocer, ¿ok? Al hotel yo siempre digo, para dormir, nada más que para dormir. Bueno, al día siguiente tenemos el día libre, y en el día libre también tenemos la opción, o bien de continuar paseando y disfrutando de la ciudad de Roma, o tomar otra excursión, que es súper bonita, que es bajar hacia la región de la Campania, a la zona de la bahía de Nápoles, para conocer la isla de Capri y las ruinas de Pompeya. Interesantísimos. Y bueno, pues uno de los lugares, yo diría que las ruinas de Pompeya pues realmente son la mejor enciclopedia para conocer cómo era una ciudad romana en la antigüedad. Allí pues vamos a tener en esta excursión todo incluido, incluso el almuerzo en Capri. Vamos a tener las entradas a Pompeya incluidas, con el Vesubio al fondo. Ya saben que Pompeya fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 y que durante 3 días estuvieron cayendo cenizas y cenizas y cenizas hasta cubrir la ciudad con una capa de 7 metros y quedó sepultada durante 1700 años hasta que fue descubierta. No sabían dónde había quedado, pensaban que había desaparecido, que la había borrado del mapa, pero lo que estaba era enterrada.
Y hoy en día todavía siguen sacando más restos arqueológicos de una ciudad que era pues una ciudad rica, una ciudad pues muy dinámica, con un puerto y con mucho comercio, y una ciudad donde las ricas familias romanas se iban a pasar el verano desde Roma. Así que muy bonita la visita de Pompeya, por supuesto la isla de Capri, donde incluimos también los barcos de ida, de regreso, guía durante toda la excursión, incluimos también la subida en el funicular desde el puerto de Capri hasta la ciudad, que se encuentra en lo alto y desde donde se ven los dos extremos de la isla. Incluimos un paseo en lancha también por las costas de la isla, toda la zona rocosa de acantilados, los farallones, es decir, una excursión completísima y además con el almuerzo. Eso sí, el que quiera hacer esta excursión tiene que madrugar, porque es una excursión del día completo. Salimos bien tempranito en la mañana, en torno a las 5, 5 y media, y regresamos en la noche, entre las 9 y las 10 de la noche. Pero vale la pena, vale la pena. Como digo, hemos ido a conocer, no hemos ido a un hotel todo incluido en una playa, donde vamos a pasar el día tumbados, sino que vamos a pasar conociendo. Estos viajes, yo siempre digo, la vida del turista es dura. Los guías somos muy malos, les hacemos madrugar, les llevamos para acá, para allá, pero de verdad que lo que nosotros queremos es que ustedes disfruten y conozcan todo lo posible. No se puede conocer todo, es imposible. Yo habré ido a Italia, no sé cuántas veces habré ido en mi vida a Italia, probablemente más de 200, o no las he contado, y me falta por conocer. Así que en un viaje no se puede ver todo, pero sí queremos que ustedes conozcan lo más importante, lo fundamental, lo que no puede dejar uno de perderse, por supuesto. Y bueno, pues al día siguiente ya salimos de Roma, y nos vamos hacia Génova. Esa etapa va a ser de Roma a Génova. Pero, como saben también, a nosotros en Europa Mundo no nos gusta que se conozcan solamente las ciudades más grandes o las más importantes, sino que en ruta hacemos paradas. Es decir, de Roma a Génova no vamos solo a Génova y nada más, no. ¿Por qué? Pues porque en ruta hay lugares interesantísimos y uno de ellos, por supuesto, es Pisa. Salimos de Roma para Pisa a lo largo de la mañana, llegamos sobre el mediodía y allí, además de tiempo para conocer, por supuesto, el recinto de la catedral de Pisa, románica, con su campanario, el campanile, aunque todo el mundo lo conoce como la Torre Inclinada. La Torre Inclinada de Pisa es el recinto del Campo de los Milagros, así se llama. Están la catedral, el baptisterio, la torre, patrimonio de la humanidad, bueno, como también en Roma, el Coliseo, el Vaticano y tantos lugares. En este viaje vamos a conocer muchos patrimonios de la humanidad. Bueno, el caso es que llegamos a Pisa y aquí incluimos el almuerzo, en un restaurante allí en Pisa, junto a la torre, ahí bien cerquita, a 50, 60 metros de la torre. Ahí almorzamos y después de almorzar y de un tiempito para conocer la torre, nos vamos hacia la Riviera. Incluimos en Pisa también, para ir desde el parking hasta el restaurante y la torre, incluimos un trencito que nos lleva y que nos trae. Así no tenemos que caminar tanto, porque son como unos entre 20 minutos y media hora, depende del paso que uno lleve desde el parking, porque los autobuses no pueden llegar hasta aquí. Así que nosotros incluimos el trencito. De allí nos vamos hacia la Riviera. ¿La Riviera qué es? La zona de la costa de Liguria, con lugares tan lindos como este. Y llegamos a un pueblito que se llama Rapallo. Probablemente en los flyers pone Santa Margarita, porque todavía no tenemos claro si nos van a dejar o no. ¿Por qué? Les digo, Rapallo y Santa Margarita están muy cerquita el uno del otro, pero siempre habitualmente hemos llegado hasta Santa Margarita. Pero ¿qué ocurre? Que es una carretera muy estrecha, que atraviesa además un pueblito donde casi el autobús se va rozando con las paredes, y parece que los alcaldes de este pueblito, se llama San Michele, y de Santa Margarita, pues han decidido que ya no vayan más autobuses. Entonces probablemente ya a partir de la primavera no podremos entrar a Santa Margarita, pero no se preocupen,
porque el barco que tomamos en Santa Margarita para ir a Portofino lo vamos a tomar en Rapallo, que es muy parecido, bien bonito también, con su puerto, con su marina, con sus casitas de colores. Es un pueblo muy bonito que se llama Rapallo, en la bahía del Giulio, y ahí incluimos el barco que nos lleva a Portofino, ¿eh? Y Portofino es, aunque toda la costa de Liguria, toda la Riviera, es la zona más exclusiva de vacaciones para los italianos, sobre todo para los italianos del norte, las grandes familias pues de Milán, de Turín, de Génova, pues ya desde comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX empezaron a fijar sus residencias de verano en estos pueblitos de la costa, que antiguamente eran pueblos de pescadores. Hoy en día pues son ciudades vacacionales de élite, donde la alta sociedad italiana pues gusta de ir a pasar las vacaciones. De hecho, pues digamos que la Riviera italiana se correspondería con la famosa Costa Azul francesa. Realmente es la continuación de la Costa Azul francesa, simplemente que en Italia lo llaman la Riviera, pero es, digamos, zona vacacional de alto standing, de alto nivel. Así que vamos a ir a Portofino, precioso, es un pueblito con sus casas de colores, con su pequeño puerto, lleno de restaurantes, lleno de tienditas para pasear con callecitas estrechas, para asomarse al mar. Tiene incluso un castillito al cual se puede subir por una pequeña rampa y unas escaleras. Es un lugar muy, muy bonito, Así que, bueno, tendremos un tiempito libre allí en Portofino para conocer, y de allí, de Portofino, nos vamos hacia, de nuevo, hacia Rapallo o Santa Margarita, depende de dónde nos dejen, y de allí, pues, nos vamos hacia Génova. Aquí es donde llegamos en la tarde, y antes de ir al hotel vamos al centro para dar un paseo por el centro de Génova. Génova es el puerto más importante de Italia, es la ciudad portuaria más importante del país. De hecho, bueno, al igual que Pisa o que Venecia, fue una república independiente durante muchos siglos, la República Genovesa, cuando Italia pues estaba dividida a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna, desde la caída del Imperio Romano hasta el 1861, toda Italia estuvo dividida en muchos pequeños estados. Es decir, que Italia es joven, es un país muy joven, solamente tiene 150 años, 156 años, ¿no? de tal y como nosotros la conocemos hoy, como Italia, pero se unificó en el siglo XIX, y entonces ya pues Génova y todas las demás partes de Italia pues pasaron a formar un país único. Entonces tiene mucha tradición de la antigua República Genovesa. Tiene en su parte del centro el puerto antiguo, incluso hay un galeón antiguo que se puede visitar, se puede conocer. Tiene un gran acuarium aquí en el puerto, el acuarium es este edificio que tenemos por acá, grande. Y, por supuesto, los que quieran, en ese tiempo libre que damos, les indicaremos cómo ir hasta la casa de Cristóbal Colón, porque, como saben, Cristóbal Colón era genovés. Dicen, parece ser, la mayoría de expertos ya se van poniendo de acuerdo, porque al principio no se ponían de acuerdo, decían que sí, que bueno, pues que llegó desde Génova a España, pero que no se sabía dónde había nacido. Pero parece ser que sí, que nació en Génova, aunque no hay documentación exacta escrita. Pero allí está la casa de Cristóbal Colón. Y bueno, después de un tiempito para pasear por Génova, pues nos vamos ya para el hotel. Entonces ya pues tenemos libre para salir a cenar, o bien cerquita del hotel o en el propio hotel pueden cenar. Sí les recomiendo, cuando vayan a Génova, comer la pasta al pesto. Muchos la conocerán de los restaurantes italianos. El pesto es de origen genovés, la salsa pesto, al igual que la boloñesa pues es de Bolonia, o la vongole es de Venecia. De Génova es el pesto, así que unos buenos tallarines al pesto antes de irse a dormir, o una lasaña al pesto, que es una auténtica maravilla. Y bueno, al día siguiente nos vamos hacia el interior, dejamos la costa
y vamos a ir recorriendo el norte de Italia en una etapa muy bonita, porque en primer lugar, y después de salir de Génova, vamos a ir subiendo la cordillera de los Apeninos para cruzarla y llegar hacia las regiones del norte, del Piamonte y de Lombardía. Y vamos a ir a conocer uno de los lagos del norte de Italia. Hay muchos. Están el lago Maggiore, el lago de Como, el lago de Garda. Y hay otro lago que es más desconocido, pero precioso. Una preciosidad. Es el lago de Orta, que está un poquito más al norte de Milán, en el norte de Lombardía, cerquita de la frontera con Suiza. Este es un lago precioso que tiene un pueblito que se llama Orta de San Giulio, que está frente a una pequeña islita. Entonces, vamos al lago de Orta. Tenemos también un trencito que nos lleva desde el parking hasta el centro del pueblito, un tiempito para pasear por el pueblo de Orta, e incluimos la lancha que nos lleva a la isla de San Giulio. Por eso se llama Orta de San Giulio, el pueblito. Es una islita antiguamente de pescadores, con su iglesia, con sus casitas de piedra, y de verdad que es una experiencia muy, muy bonita, pues navegar por el lago de Orta y dar un paseíto por una isla que, les diría, en dar la vuelta completa, si uno no se detiene, se tarda 7-8 minutos. Una isla bien pequeñita, pero muy, muy, muy linda. Incluimos el barco a Orta de San Giulio, a la isla de San Giulio. Y luego de allí pues nos vamos ya para Milán, que es la gran capital del norte de Italia. Digamos que Roma es la capital política y cultural, pero Milán es la capital económica. De hecho, pues las principales ciudades que tienen toda la potencia económica de Italia están en el norte, ¿no? Milán, la industria, Turín, Brescia, todas estas ciudades del norte es donde pues está, digamos, la economía italiana. Así que vamos a Milán, la segunda ciudad más poblada de Italia, después de Roma, y el principal motor económico. De hecho, la bolsa italiana está en Milán, no está en Roma. Por eso, por la importancia económica. Pero además, importancia histórica, porque Milán es y fue siempre la capital de Lombardía, que siempre pues, ha sido una región muy rica, y en la Edad Media, pues la Lombardía y sobre todo el milanesado, la ciudad de Milán, fue de las más punteras. De hecho, pues allí en Milán trabajaron pues los mejores artistas italianos, el propio Leonardo da Vinci. Allí está la iglesia en la que se encuentra el famoso fresco de la Última Cena, y la catedral de Milán, pues que está considerada como pues la catedral más bella de toda Italia. Y eso que hay catedrales bonitas, porque hablando de catedrales en Italia, pues a mí se me ocurren muchísimas, como la propia catedral de San Juan de Letrán en Roma, como la de Florencia, como la catedral de Orvieto, como bueno, muchísimas. Pero la de Milán, pues está considerada como la más bella, sobre todo por los centenares de estatuas que adornan en su exterior. Y el interior, por supuesto, también bellísimo. Allí tendremos tiempo para pasear por el centro, la Galería Vittorio Emanuele, que es esta, es la primera galería comercial que hubo en Italia, pues un mall como este, pero de hace 150 años, con las tiendas de lujo, los diseñadores italianos, que tienen la mayoría pues sus sedes principales en la ciudad de Milán, ¿no? Milán es la ciudad también de la moda, no solo de la industria. Y bueno, pues tras un tiempo paseando por Milán y conociendo Milán, ya nos vamos siguiendo el norte de Italia hacia la ciudad de Verona. Miren, aquí tenemos la Galería Vittorio Emanuele, espectacular, ¿no? Con esas cúpulas de cristal, que nos hablan de pues el poderío de esa ciudad, el poderío económico a finales del siglo XIX, y que continúa siendo lo actual, ¿no? Con esas tiendas de lujo, con esas cafeterías, pues realmente una auténtica belleza. Y de Milán nos vamos a Verona. Al llegar a Verona, llegamos directamente al hotel, cenamos, tenemos la cena incluida ese día, en el hotel de Verona, sin preocuparnos porque al día siguiente por la mañana, tras desayunar y antes de continuar la etapa, vamos a conocer el centro de Verona. Nos trasladamos con el autobús, ya salimos con las maletas y todo y vamos al centro de Verona.
donde tenemos pues una de estas grandes maravillas. Esta es la Arena de Verona. Es un anfiteatro, como el Coliseo, un poco más pequeñito, pero este continúa en uso. No hay luchas de gladiadores hoy en día, pero en verano hay representaciones de ópera y también conciertos de música clásica y multitud de eventos. Es decir, que se sigue utilizando después de 2000 años. Es algo espectacular. Nosotros entonces vamos a ir por la mañana con el autobús y allí cerquita del centro nos bajaremos y daremos un paseíto para conocer la Arena de Verona y toda la parte histórica, pues súper interesante como cualquier otra ciudad italiana, las calles de las tiendas. A veces yo les digo, síganme que vamos hasta la casa de Julieta, que está aquí en el centro. Esto ya es Venecia. Bueno, pues aquí está. Esta es la casa de Julieta, el balcón de Julieta. Pues ¿sabes qué pasa? Que a la mitad de las veces me llega un 20% del grupo, porque los demás se han ido quedando en las tiendas que hay por el camino. A pesar de que yo les digo, espérense a que lleguemos a la casa de Julieta, allí quedan con tiempo libre y luego van regresando cada uno a su paso, entran en las tiendas. Pues nada, no es posible. Se van quedando por el camino. Pero bueno, está la famosa casa de Julieta, ya saben, pues que Shakespeare situó la historia de Romeo y Julieta en Verona, ¿no? Esas dos familias rivales, los Montescos y los Capuletos. Y bueno, aunque es una historia, digamos, ficticia, pero dicen que basada en dos familias que realmente existieron, que fueron los Montescos y los Capuletos. Entonces, los Capuletos, que eran la familia de Julieta, vivían en ese palacio. Por eso se le llama el balcón de Julieta. No quiere decir que Romeo fuese allí, pero nos lo imaginamos. Y luego muy gracioso porque todo esto, ¿ven? Son papelitos. Todos los enamorados escriben ahí sus dedicatorias y lo dejan ahí pegadito. Lo malo es que algunos lo pegan con chicle. Ustedes con chicle no, ustedes péguenlo con un poquito de celo o algo así, ¿no? De scotch o algo así. Y además está la estatua de Julieta, que no sale aquí en la foto, pero es una estatua de bronce que curiosamente tiene el pecho dorado, desgastado, porque dicen que da buena suerte tocarle el pecho a Julieta. Entonces todo el mundo se hace la foto tocando el pecho a Julieta. Entonces el resto del busto está oscuro, del bronce, pero los pechos pues están, digamos, bien pulidos. Pero bueno, estoy seguro de que todos se van a hacer la foto tocándole el pecho a Julieta. Tanto hombres como mujeres dicen que da buena suerte, Así que bueno, hay que ir allí. Bueno, a media mañana, después de haber visitado el centro de Verona, continuamos hacia Venecia. De Verona a Venecia más o menos tenemos 1 hora y media de trayecto aproximadamente. Quiere decir que más o menos estaremos llegando entre las 12 y la 1 a Venecia. Y directamente, sin ir al hotel, porque no tendría caso, lo primero, porque si llegamos al hotel a esa hora, 90% de posibilidades que las habitaciones no estén listas. Y en segundo lugar, porque perderíamos un tiempo precioso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos directamente a conocer el centro de Venecia. Para llegar al centro de Venecia no podemos en el autobús, pero hay una isla artificial que se llama Troncheto, que está junto a lo que es el archipiélago del centro de la laguna, donde se encuentra la ciudad, ¿no? Entonces, allí llegamos con el autobús e incluimos el barquito, el vaporetto, que nos va a llevar hasta la zona de la Plaza de San Marcos, que es la zona histórica. Vaporetto, ¿por qué? Pues porque antiguamente eran de vapor. Entonces así los empezaron a llamar, el vaporetto, y hoy en día, aunque ya no son de vapor, pero se siguen llamando igual. Así que incluimos el vaporetto, y una vez que llegamos ya al centro de Venecia, aquí muy cerquita de San Marcos, esta es la Plaza de San Marcos, tenemos el almuerzo, según llegamos, ¿ok? En un restaurante, aquí muy cerquita, a 2-3 minutos de la Plaza de San Marcos. Allí incluimos el almuerzo y después de almorzar tenemos la visita guiada de la Plaza de San Marcos, que terminamos en un taller de artesanía de cristal de Murano. Como saben, el cristal de Murano es la artesanía típica de Venecia, una artesanía pues, que ha ido pasando de familias, de padres a hijos,
y que los últimos años tienen problemas para encontrar maestros porque hay muchos jóvenes que ya no se quieren dedicar a eso y lo tienen difícil. Entonces, hoy en día están muy cotizados los maestros cristaleros, ¿no? Allí pues nos van a hacer una demostración del soplado del vidrio o de cómo hacen las figuritas con el cristal incandescente, bien bonito. Una vez que termina la visita, ahí ya tienen libre para seguir paseando, tomar fotos, hacer compritas, comprar las máscaras, probar los dulces, o tomarse un capuchino con un dulce en la Plaza de San Marcos, aunque eso sí, cuidado, nosotros siempre avisamos, en la Plaza de San Marcos un capuchino y un corneto, que es un croissancito, les cuesta lo mismo que un menú completo a 2 cuadras. Es bien caro en la Plaza de San Marcos, pero hay muchos lugares. Y sobre todo, ¿qué es lo más recomendable? Cuando uno va a Venecia, ¿qué es lo que quiere hacer? Montar en góndola. Claro, Bueno, pues tenemos la opción de dar un paseíto en las góndolas, por los canales de Venecia. Que de hecho, pues hay zonas, hay callecitas por las que se puede caminar, pero hay otras por las que no se puede caminar porque son canales. Y por tanto, pues la mejor manera para conocer esos rincones mágicos de Venecia pues es dar el paseo en góndola. Vean que hay canales más estrechitos. Bueno, pues ese es el famoso puente de los suspiros. ¿Saben por qué se llama así? Muchos piensan que es por el amor, porque la gente cuando pasa por debajo suspira de amor. Pues no. No. Suspiros de desesperación. ¿Por qué? Porque este es el Palacio Ducal. Aquí impartían justicia, aparte de gobernar la ciudad, en la época en que Venecia era una república, como dije antes, ¿no? Independiente, igual que la de Génova. Entonces, a los condenados los llevaban directamente a este otro edificio, que era la cárcel, pero sin pasar por la calle, directamente por este puente. Cuando pasaban por aquí, por estas pequeñas celosías, era la última vez que veían el exterior. Entonces, los suspiros no eran de amor, eran de horror, ¿no? Pero es uno de los lugares más bonitos, ¿no? de Venecia. Así que, bueno, luego pues pueden dar el paseo en góndola opcional, por el Gran Canal y por los canales, que es pues un paseo muy bonito. Es caro, porque Venecia es una ciudad cara. De hecho, pues un paseo en góndola cuesta 35 euros por persona y es media hora. Es poquito, pero es lo que hay. Venecia es la ciudad más cara de Italia, eso sí, es la más cara de Italia. Pero bueno, vale la pena. Yo creo que por 35 euros uno no se va a quitar el capricho de montar en una góndola, ¿no? Después de que nos hemos gastado pues 2.000 y pico, 3.000 en irnos a Europa. No, yo creo, ¿no? Bueno, día siguiente partimos de Venecia y nos vamos hacia Suiza. Vamos a conocer un nuevo país. Saldremos de Italia cruzando parte de los Alpes y nos introducimos pues en este país tan bello, que son todo montañas, verde, pueblitos. Bueno, pues ya desde la carretera, desde la autopista, pues empezaremos a ver pues lo que es la Suiza rural, esos pueblitos con sus prados, con sus vaquitas. Bueno, pues la Suiza profunda, digamos, ¿no? El primer lugar que vamos a conocer de Suiza es una ciudad súper elegante, que es la ciudad de Lugano. Esta ciudad, junto con Ginebra y con Zúrich, estas 3 ciudades suizas, todos los años se encuentran en la lista de las 5 ciudades con mayor nivel de vida del mundo. Así que bueno, pues vamos a estar en una ciudad en la que a uno le gustaría vivir. Porque es una ciudad tranquila, elegante. En general todo Suiza, es un país muy tranquilo, súper seguro. Bueno, con esto no quiero decirles que Italia sea insegura, pero bueno, en Italia ya saben que siempre hay que tener cuidado, igual que en España, que en Francia, que en Inglaterra, con los bolsos, las carteras, todo eso, siempre hay que tener cuidado, ¿no? No hay asaltos ni nada de eso, pero sí hay carteristas, de estos que se aprovechan. Suiza es totalmente tranquila. Los hay también, pero menos. Aquí digamos que en Suiza hay otro tipo de delincuentes. Yo creo que ya saben a cuáles me refiero, ¿no? Sobre todo extranjeros que llevan dinero de sus países allí a Suiza, ¿no? Esos son más peligrosos muchas veces, ¿verdad?
Bueno, una ciudad preciosa, Lugano. Allí tendremos tiempo para almorzar y también pasear a orillas del lago. En Suiza hay una particularidad y es que la mayoría de las principales ciudades se encuentran junto a un lago. Lugano, Lucerna, que vamos a conocer en esta misma etapa, Zúrich, Ginebra, Neuchâtel, bueno, todas las principales ciudades están junto a un lago, menos Berna, que está junto a un río, las demás todas junto a un lago. Y los paisajes son maravillosos porque son lagos alpinos, es decir, rodeados por montañas abruptas de los Alpes y generalmente incluso en el verano, esto es una foto del verano, las cimas se ven nevadas. Así que bueno, hacemos esa parada en Lugano. Después de Lugano continuamos a Lucerna. Lucerna es otra ciudad bellísima, con uno de los puentes más antiguos de toda Suiza. Este es el puente de madera, famoso puente de madera, con la torre octogonal de piedra que comunica los dos barrios principales y más antiguos de Lucerna. Aquí además pueden aprovechar los que quieran a comprar pues, lo más típico de Suiza. ¿Qué es lo más típico de Suiza? Chocolates, quesos suizos, eso en cualquier supermercado los encuentran. Además también están más cosas típicas, las navajitas. Bueno, este es un fotomontaje, ¿no? Pero son las navajitas multiuso del ejército suizo, los chocolates, los quesos, los relojes de cuco, relojes de pulsera también. Bueno, pues ya saben, producto suizo es equivalente a producto de calidad, ¿no? Así que bueno, pues allí pueden aprovechar para hacer sus compritas en Lucerna, y de Lucerna nos vamos para Zúrich. Zúrich también pues, es otra de las ciudades con mayor nivel de vida del mundo. Es la mayor ciudad de Suiza, aunque no es la capital. Saben que la capital es Berna, es más pequeñita, pero digamos que económicamente las sedes de los principales bancos, la gran mayoría, están en Zúrich. Entonces una ciudad donde el lujo desborda, elegante, pasear por sus calles con sus escaparates de lujo, entrar pues a su catedral. Es la verdad que una ciudad muy bonita. Nosotros llegamos a Zúrich antes de llegar al hotel, nos vamos al centro. Lo mismo pues, que en otras jornadas para aprovechar bien el tiempo, porque si llegamos al hotel sin ver el centro, luego a algunos les dará pereza y no salen. Nosotros queremos que conozcan, así que vamos primero al centro y luego del centro de Zúrich ya nos vamos para el hotel. Y al día siguiente, antes de irnos para París, porque la etapa es de Zúrich a París, vamos a conocer la ciudad de Berna, la capital de Suiza. Aunque realmente no es la capital, es la sede del Parlamento, y donde están pues, la mayoría de edificios oficiales, de oficinas, de ministerios, y bueno, pues, pero oficialmente Suiza no tiene capital, fíjense. Berna es sede del Parlamento, pero no tiene una capital oficial. Son 24 cantones, cada uno es autónomo y todos ellos pues tienen sus representantes en el Bundestag, que es el Parlamento, que está en Berna. Estas ciudades que conocemos de Suiza, excepto Lugano, que está en el cantón de Ticino y que se habla italiano, en los demás se habla alemán. Porque luego hay otra parte, que es la parte más oeste de Suiza, que se habla el francés. Es un país multilingüe, incluso siendo un país muy pequeñito, un país multilingüe. Y bueno, pues Berna es una ciudad deliciosa, una ciudad medieval con sus calles porticadas, es decir, que aunque llueva uno puede pasear tranquilamente, que no se moja, porque son calles todas con pórticos, llena también de restaurantes. Allí tendremos tiempo de almorzar antes de partir hacia Francia y bueno, pues de hacer nuestras últimas compritas, ¿no? de Suiza. Incluso si a alguien le gusta caminar, puede bajar hasta el final de la calle principal. Cruzando el río se encuentra el foso de los osos, así que si uno quiere ver ositos, allí están los osos de Berna, que es el símbolo de la ciudad. De hecho, el nombre de la ciudad procede del oso, de Bern, Berna. Así que una ciudad muy linda.
De allí de Berna nos vamos ya para París. Tenemos toda la tarde de ruta. Ahí sí tenemos una buena kilometrada. Salimos de Berna después de almorzar. Este es el río Ar, que es el que pasa por Berna. Y de allí ya nos vamos hacia París, como digo, toda la tarde en ruta. Bueno, se me olvidaba decirles, uno de los monumentos más importantes y que ahí tienen que ir, el guía con el que estén se lo dirá, es el reloj astronómico, que es un reloj del siglo XV y que nunca se ha estropeado. Fíjense, los relojeros suizos. Desde el siglo XV lleva funcionando y tiene pues un carrillón que pues a cada hora en punto las figuritas dan vueltas, bailan al ritmo de la música y el reloj astronómico que marca todo, las fases lunares, las estaciones del año, el número de semana, todo, no solamente la hora. Un reloj muy, muy atractivo, muy bonito. Las fuentes que decoran también todas las calles, cada 50-60 metros hay una fuente y todas ellas diferentes, con diferentes motivos. Pues una ciudad muy, muy linda, Berna, muy acogedora. Aquí tenemos también pues figuritas de las diferentes fuentes de Berna. Y de allí pues nos va... y los osos, lo que decía, los ositos que están en el foso, que viven allí y que es el símbolo de la ciudad. Y bueno, de allí nos vamos ya a París. Vamos toda la tarde en ruta. De hecho, la cena la tienen incluida ese día en ruta, antes de llegar a París. Porque ese día se llega tarde. Pero bueno, no es problema si donde vamos es a París, ¿verdad? A París hay que llegar cuando sea. Tarde, pero mejor llegar, ¿no? Así que llegamos después de cenar directamente al hotel a alojarnos y descansar. Y en París vamos a tener 2 noches. Al día siguiente, lo primero de todo, a primera hora, incluimos la visita de Versalles con entrada. No solamente les llevamos, sino que en este tour también incluimos la entrada, para que así no tengan que esperar las filas que se suelen formar para entrar al palacio. El Palacio de Versalles, pues considerado, digamos, el palacio que fue el ejemplo de palacio barroco para toda la realeza europea. Luis XIV lo ordenó construir a finales de la segunda mitad del siglo XVII, y a partir de Versalles toda la realeza europea construyeron sus propios palacios. En España Felipe V, el Palacio Real, en Austria la emperatriz María Teresa, el Palacio de Schönbrunn, en Berlín la familia real de Brandenburgo. Los prusianos construyeron el Palacio de Charlottenburgo, el de Sanssouci también en Potsdam, o el de Buckingham en Inglaterra. Es decir, sirvió como ejemplo o como punto de partida del palacio moderno, ya del siglo XVII y los que vinieron después del siglo XVIII. El Palacio de Versalles, desgraciadamente, fue saqueado durante la Revolución Francesa. Ya saben que le costó la cabeza, ¿no?, a su último residente, que fue Luis XVI, y a su esposa María Antonieta, y fue saqueado. Pero a comienzos del siglo XIX, en el 1820 más o menos, pues fue restaurado y convertido en museo. Un palacio muy lindo y sobre todo con unos jardines espectaculares. Entonces allí tenemos un traslado, incluimos la entrada al palacio y pues un tiempito para conocerlo en su interior y después ya regresar a París. Regresamos a París, después de visitar Versalles. Bueno, ahí tenemos unas vistas de las fuentes y de los jardines de Versalles, del interior, de los aposentos reales, la capilla real, el salón de los espejos, el salón de las batallas y todas las diferentes estancias del rey y de la reina. Aquí vivieron 3 reyes solamente, Luis XIV, el que lo construyó, Luis XV, el que lo disfrutó, y Luis XVI, el que lo sufrió, ¿no? Así es la historia, ¿no? Le tocó, al último le tocó. Y bueno, vamos a Montmartre, volviendo de Versalles. Normalmente, hasta esta temporada, hemos tenido Montmartre como traslado nocturno, pero ahora, a partir del mes de abril, y ahora desde el invierno, por dificultades, sobre todo las dificultades que tenemos para poder acceder con los autobuses, se cambia al mediodía.
Se cambia al mediodía, es decir, que el traslado a Montmartre será al mediodía. Es decir, que al llegar de Versalles nos vamos a Montmartre. Montmartre, para los que no lo sepan, es el famoso barrio que se encuentra en lo alto de la colina, coronada por esta bellísima iglesia, que es la Basílica del Sagrado Corazón, el famoso Sacré-Cœur, y donde está el ambiente bohemio, la famosa plaza de los pintores. No sé si tenemos por aquí fotos de Montmartre. Bueno, esta es una de las callecitas de Montmartre. Está la plaza que está llena de los pintores que tantas veces hemos visto en las películas. Entonces, bueno, incluimos en este tour también la subida en el funicular. La entrada, el ticket del funicular está incluida. Y comemos en un restaurante también incluido. ¿Ok? Ahí en Montmartre. Luego después tenemos tiempecito pues para dar un paseíto por el barrio, el que se quiera retratar o el que prefiera o quiera entrar a ver la basílica en el interior. Y después de almorzar tenemos la visita panorámica de la ciudad, la visita de París, que, bueno, pues como todas las panorámicas del resto de ciudades, pues nos va a hacer ver los puntos principales de la ciudad, los más emblemáticos, los principales. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de uno de los lugares donde paramos para tomar las fotos, que es la capilla de San Luis de los Inválidos, bajo la cual, bajo esa cúpula, está la tumba de Napoleón Bonaparte. Y también tenemos una parada pues junto a la Torre Eiffel, en los Campos de Marte. Pasamos mejor dicho, por la Plaza de la Concordia, junto a la Iglesia de la Magdalena, que es esta que tenemos acá. Pasamos junto al Museo del Louvre, pasamos también por Notre Dame, aunque ahí no nos bajamos, porque es la panorámica, pero ya habrá oportunidad al día siguiente de ver Notre Dame. Pasamos junto al Panteón. Bueno, pues todos los puntos más importantes, por supuesto, por los Campos Elíseos, rodeamos el Arco del Triunfo, es decir, pues una visita muy completa de la ciudad de París. Y terminamos en el centro. Los que quieran pueden tener una excursión opcional para visitar el Louvre, o bien este día, o yo lo recomiendo más al día siguiente, después del paseo en barco. Y luego pues ya, tiempo libre. Por la noche, lo más recomendable, bueno, pues ir al gran espectáculo del Moulin Rouge, el famoso Molino Rojo de París, cabaret que lleva pues desde 1889 sin haber cerrado ni un solo día, ni siquiera en las dos guerras mundiales. Todos los días función, y que, bueno, pues como saben, en el Moulin Rouge es donde pues se baila el famoso cancan, el cancan francés, y aparte pues un espectáculo de muchas variedades, con diferentes artistas de todo tipo, de talla internacional, y sobre todo pues música, baile, las vedettes, los cantantes, un espectáculo pues que vale la pena. Ese es opcional, también los que quieran pueden ir, los que no, pues quedarse descansando en el hotel o simplemente paseando por la noche parisina, como prefieran. Y al día siguiente tenemos, digamos, la mitad del día en París. Durante la mañana y hasta media tarde estaremos en París. Salimos ya con las maletas desde el hotel y, como es el tour más incluido, pues incluimos también la entrada y la subida a la Torre Eiffel, hasta el segundo nivel, hasta el segundo piso. La Torre Eiffel tiene tres pisos. Este es el primero, son 65 metros, el segundo 115 y el tercero a 300 metros. Nosotros incluimos la entrada hasta el segundo, que luego, una vez el que esté en el segundo puede comprar el ticket aparte si quiere subir hasta arriba. Pero no incluimos hasta arriba para todos porque hay mucha gente que le da vértigo y con el segundo tiene suficiente. Las mejores vistas, no obstante, están desde aquí, porque el tercer piso es tan alto que se ve todo demasiado pequeño. Desde el segundo son las mejores vistas. Y subiendo al segundo, luego, cuando bajan, pueden hacer un alto en el primero. No quiere decir que el primero no lo vayan a ver, que también es muy bonita las vistas que hay desde el primero. Y, por supuesto, pues con la entrada incluida para que no tengan que esperar esas enormes colas, que a veces son de hasta 3 horas. Porque todo el mundo que va a París quiere ir a la Torre Eiffel, por supuesto. Así que lo bueno es que tenemos la entrada incluida.
Y después de la Torre Eiffel, bueno, después o antes, depende. ¿Por qué? Porque depende de la hora que nos den para el grupo, porque no siempre nos dan la misma hora, siempre dependemos de la oficina de reservas de la Torre, pero generalmente solemos hacer la primera hora a la Torre y después hacemos el crucero por el Sena, que también incluimos. Es un paseo por el río Sena de 1h10, 1h15, depende de la corriente que lleve el río, porque el río Sena es la principal avenida de París. A ver, la más conocida son los Campos Elíseos, pero realmente en torno a la que están la mayoría o los más importantes monumentos de París es al río Sena. El margen izquierdo, el margen derecho, y desde donde mejor se ve, desde el barco, el bateau-mouche. Los bateau-mouche son estos barquitos que hacen el recorrido por el río Sena, pasando bajo los puentes, donde vamos a ver pues la Torre Eiffel, bien cerquita, porque pasa junto a ella, casi por debajo, al lado de las patitas de la Torre Eiffel. Vamos a ver la Asamblea Nacional, vamos a pasar junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la copia, o mejor dicho, la copia del Ministerio de Asuntos Exteriores francés es la Casa Blanca de Washington. Es un edificio igualito que hicieron pues después del de París. Pasamos junto a la Plaza de la Concordia, pasamos junto a la Catedral de Notre Dame, por la isla de la ciudad, pasamos junto a la isla de San Luis, el famoso Puente Nuevo, el Pont Neuf, el Puente de Alejandro III, el Puente de la Concordia, el Museo del Louvre, es decir, todo lo más importante lo vamos a ver bien tranquilitos, o como diría el amigo Fonsi, ¿no? Despacito, despacito, para tomar las buenas fotos desde el barco, en este paseo en barco que tenemos incluido en París. Y bueno, después de pasear en el barco, pues tendremos oportunidad de continuar dando un paseíto por París, almorzar, el que quiera entrar al Museo del Louvre, o bueno, pues diferentes actividades, porque a media tarde ya nos vamos de París, dejamos París, por eso salimos ya por la mañana con las maletas y con todo preparado, y nos vamos a Rouen, como dicen los franceses, Rouen, que no es Juan, Rouen. Es una ciudad preciosa, una de las ciudades más bonitas del norte de Francia. ¿Por qué nos vamos allí? Pues porque al día siguiente vamos a ir para Londres, y para ir a Londres hay que ir por el norte de Francia. Entonces, el lugar más indicado para hacer noche que nos queda camino de Londres es Rouen. Hasta esta temporada, es decir, hasta la última salida que tenemos en marzo, es Amiens, que es otra ciudad también muy bonita en el norte de Francia. Pero para este año que entra, y todo, entonces para estos viajes que tenemos ya programados, y para toda la programación a partir del 1 de abril y todo el resto del 2018 y 19, ya va a ser Rouen. Lo digo porque quizá creo que está escrito aquí Amiens, pero no vamos a Amiens, vamos a Rouen, pero salimos ganando. No por menospreciar Amiens, que es bonito, pero Rouen más todavía. Todas estas casitas de entramado de madera que parecen casi de un cuento, bellísima. Además tiene una catedral que es de las más importantes, no está aquí la foto, pero de las más importantes del norte de Francia, la Catedral de Rouen. Y sobre todo también históricamente y también a nivel religioso, porque allí es donde fue quemada la santa patrona de los franceses. ¿Saben quién es? Juana de Arco. Ella fue quemada en la hoguera en Rouen, y allí en la plaza donde fue quemada en la hoguera es donde está su santuario, que también van a poder conocer, el santuario de Juana de Arco, patrona de Francia, la santa francesa. Allí dormimos, tenemos nuestro hotel en Rouen, tenemos la cena incluida en el hotel, y al día siguiente ya nos vamos hacia la costa. Antes de llegar a Calais, que es donde tomaremos el barco para ir a Londres, tenemos una parada en Eperlec. El nombre no dice mucho, Eperlec, pero es una parada muy interesante, porque aquí se encuentra uno de los más importantes búnkers alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Saben que los alemanes invadieron Francia, que fue algo casi, instantáneo, ¿no?
fue una invasión relámpago, ¿no? Como la llamaron. Y entonces, pues, hacia la parte del norte, sobre todo, los alemanes tenían que proteger, pues, a base de búnkers, toda la costa, porque, lógicamente, esperaban que la invasión para recuperar, para reconquistar Francia, viniese desde Inglaterra. Entonces, a lo largo de la costa colocaron centenares de búnkers, pero un poquito más hacia el interior, a unos 30 kilómetros de la costa, hicieron este búnker gigante, porque aquí es donde comenzaron los lanzamientos de misiles. Saben que el objetivo de Hitler era destruir Inglaterra, destruirla primero e invadirla después. Entonces, desde aquí es donde empezaron los alemanes a experimentar con los primeros misiles, los B-2 se llamaban, los B-2, y desde aquí los lanzaban, desde este búnker. Entonces, es muy interesante la visita. Hay también un museo en el que también hay unos videos y que nos explican toda la actividad que tuvieron aquí los alemanes. Afortunadamente, pues no llegaron a tirar demasiados, porque fue descubierto por los aliados y lo bombardearon, pues antes de que llegase a destruir Londres. Pero sí llegaron a tirar varios misiles. De hecho, el primer misil de la historia que pasó fuera de la estratosfera salió de aquí, de este búnker de Perlek, los primeros misiles estratosféricos. Así que bueno, no muy agradable, pero historia. Es historia y hay que conocerla, lo bueno y lo malo. Siempre es más agradable lo bonito, ¿no? Lo bueno, pero lo malo también hay que conocerlo para saber lo que no tiene que volver a ocurrir, ¿verdad? Así que bueno, visitamos el búnker de Perlek y de aquí, de Perlek, ya nos vamos hacia Calais, donde vamos a tomar el ferry. Es un ferry que tiene 1 hora y media de duración. Embarcamos en el puerto de Calais, norte de Francia. Allí pasamos el control de pasaportes, porque para salir del territorio Schengen, que es Francia, España, Italia, todos estos, Alemania, para pasar al Reino Unido, que no es Schengen, ahí hay que pasar el control de pasaportes. Lo pasamos antes de subir al ferry, y luego tenemos un trayecto de 1 hora y media entre la costa del norte de Francia, la costa de Calais, hasta Dover, que es el puerto de entrada a Inglaterra, al Reino Unido. Allí, en el ferry, es un ferry enorme, grandísimo, que tiene restaurantes, tiendas, sala de televisión, tiene la parte de la cubierta exterior también para los que quieren ir viendo cómo nos alejamos del continente y nos vamos aproximando a Gran Bretaña. Y allí también en el restaurante incluimos el almuerzo ese día, en el barco. Allí también aprovechamos para cambiar libras, porque ya cuando entremos en Inglaterra necesitaremos libra esterlina, que es la moneda oficial de allá. Allí no son euros, como saben. Y una vez que desembarcamos en Dover, camino de Londres, vamos a visitar uno de los pueblitos del sur de Inglaterra más importantes históricamente, religiosamente, y además también una auténtica belleza, que es Canterbury. Canterbury es una ciudad muy antigua, fue ciudad romana, al igual que Londres. Incluso hay restos de su muralla romana que podemos conocer paseando. Es pequeñito, pero con mucho ambiente, lleno de tiendas. Bueno, Inglaterra es que es la locura de las tiendas, o sea, más incluso que Estados Unidos, y Estados Unidos es el país de las compras, ¿no? Por excelencia. Pues Inglaterra más. En Europa, para comprar, Inglaterra, ¿vale? Allí se puede comprar lo más caro, pero también lo más barato, de todo. En Canterbury también pueden aprovechar para cambiar libras, o para visitar la catedral. La catedral de Canterbury es la catedral primada de la iglesia anglicana. Saben que la iglesia en Inglaterra es anglicana, no es católica, porque el rey Enrique VIII, el famoso rey que tuvo 6 esposas, pues como no podía divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, pues el Papa no le dejaba. Entonces dijo, bueno, pues voy a hacer una religión nueva y voy a ser yo el jefe, y así me divorcio. Así que creó su iglesia protestante anglicana. La catedral primada de la iglesia anglicana, donde reside el arzobispo de Canterbury, pues está allí. Y el arzobispo de Canterbury es, junto con el rey, o en este caso actualmente la reina de Inglaterra, son las 2 cabezas de la iglesia anglicana.
Ahí entonces, tras un tiempito, aproximadamente estamos 1 hora y media, 2 horas allí en Canterbury, es pequeñito y da tiempo a todo, pues nos vamos para Londres, donde llegamos ya pues a media tarde o al final de la tarde, depende también siempre del tráfico. Londres es una ciudad con 8 millones de habitantes y a veces cuesta más el trayecto de los últimos 20 kilómetros de entrada que todo lo que hay desde Canterbury. Pero bueno, llegamos y llegaremos entonces ya directamente al hotel. A veces, y si se nos da bien y llegamos con tiempo suficiente, el traslado que tenemos previsto en la noche para el día siguiente lo hacemos el día de llegada, pero siempre depende del tráfico. Si llegamos muy tarde, pues no lo hacemos al día siguiente, no hay ningún problema. Pero ese traslado puede estar o bien el día de llegada o bien al día siguiente. No hay problema, el traslado está igual, un día u otro. Llegamos a Londres. Al llegar a Londres, pues el que quiera ya descansar directamente al hotel, o si no, pues dar un paseo por el centro, pues que siempre es agradable. Hay muchos que nada más llegar a Londres, pues lo que quieren es ir corriendo a ver el Big Ben. No se preocupen, no sean impacientes, que al día siguiente lo vamos a ver y vamos a parar junto a él en el City Tour. También, claro, como dice el Big Eye, que es la gran rueda, la noria, el London Eye, que también lo quiere ver mucha gente. Pueden ir por la noche, se ve muy bonita la ciudad iluminada, pero también lo pueden ver al día siguiente, por la tarde. Eso ya como prefiera cada uno. Nosotros siempre, como saben, los guías les recomendamos, pues pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Para transportarse en el tiempo libre, pues tienen esta estación de metro que es la del hotel, cómo ir. En eso no hay que preocuparse, siempre nosotros les damos toda la información. Y bueno, pues al día siguiente tenemos el City Tour de Londres, pues al igual que el de París, pues conociendo los principales puntos. Pasaremos junto al Hyde Park, pasaremos junto al Parlamento, paramos junto al Parlamento para ver el Big Ben, porque el Big Ben no es otra cosa que la torre del reloj del Parlamento, pertenece al edificio del Parlamento, es el reloj del Parlamento. Junto a él se encuentra, aunque no se ve aquí, pero aparece por ahí a cúpula, está la abadía de Westminster. También ahí tenemos un tiempo para que ustedes puedan conocerlo, puedan verlo, tomar las fotos, salirse al puente, hacer las fotos en el río Támesis. Bueno, tenemos tiempo allí suficiente. Pasaremos también por toda la zona del centro de Londres, Trafalgar Square, la famosa plaza de Trafalgar, la Fleet Street, la calle de los periódicos, la City de Londres, que es la zona financiera, que es donde nació la antigua Londres, la Londres romana, ¿no? Londinum, pero que hoy en día es el distrito financiero de la ciudad. Veremos el famoso Tower Bridge, que es el puente de la torre, es el puente que tiene las cadenitas, el de Peter Pan, ¿no? El de tantísimas películas. Bueno, pues una visita panorámica, bastante completa, como siempre, y terminamos esa visita panorámica junto al Palacio de Buckingham. Ahí tenemos el puente Tower Bridge, el de las cadenitas que les decía, y la Catedral de San Pablo. Aquí es donde se casó Lady Di, ¿recuerdan? Con el príncipe Carlos. La Catedral de San Pablo, pues es la mayor catedral del mundo, segunda iglesia en el mundo después de la de San Pedro del Vaticano, pero San Pedro del Vaticano no es catedral, es basílica. Así que la mayor catedral del mundo y sobre todo pues la más importante de Inglaterra, con esa cúpula en la que se inspiraron los Estados Unidos para hacer el Capitolio de Washington. Esa es la cúpula de la Catedral de San Pablo de Londres, San Paul, y terminamos la visita junto al Palacio de Buckingham para que puedan asistir al famosísimo cambio de guardia. Normalmente, 90% de las veces lo podemos ver, pero a veces si llueve finito, que es lo habitual, también lo hacen. Pero si llueve mucho, no. Pero bueno, no se preocupen, porque si no lo vemos este día, lo intentaremos ver el día siguiente. Pero bueno, generalmente, casi siempre lo podemos ver. Porque tiene que llover mucho para que lo suspendan. Pero bueno, a veces toca la lotería. Así que paramos junto al Palacio de Buckingham, al final del City Tour, para que puedan asistir al cambio de guardia. Y después, pues ya quedan libres. Les queda toda la tarde libre, hasta la hora del
del encuentro para ir a ver el Soho, el barrio chino de Londres y toda la zona, digamos, de restaurantes donde tenemos la cena incluida ese día. Ahora, en ese intervalo, desde el cambio de guardia, que termina como a las 11:30 aproximadamente, hasta las 7 de la tarde, que nos encontraremos para ir para el Soho, y Leicester Square, la zona de Piccadilly Circus, pues los que quieran pueden hacer la excursión opcional a Windsor. Windsor es el castillo más grande de Inglaterra y el más antiguo. Es un castillo del siglo XI y que aún sigue estando habitado por la realeza, porque es residencia oficial de la reina. La reina, además, es su palacio favorito. Ella vive de lunes a jueves en Buckingham, en Londres, para ocuparse de los asuntos de su cargo, ¿no?, como jefa de Estado. Pero los fines de semana se va a Windsor, excepto en verano, que se va a otro castillo que tiene, el de Balmoral, que lo tiene en Escocia, de vacaciones. Pero aquí todavía viven los reyes y vive la reina de Inglaterra. Tenemos una excursión muy bonita a Windsor, donde pues los que quieran luego podrán entrar, si quieren, al castillo de Windsor. Nosotros incluimos el traslado en esa excursión. Luego ya el que quiera entrar compra su entradita o simplemente pasea por el pueblito, que es muy lindo, el pueblo de Windsor. Por la noche tenemos el paseo por el Soho. Con los que no fueron a la excursión nos citamos aquí en la plaza de Piccadilly y todos juntos damos un paseíto por el barrio del Soho, el barrio chino, el Chinatown de Londres, y tenemos incluida la cena ese día. Y luego ya pues regresamos al hotel después de cenar, todos. Ese es el barrio del Soho, con sus farolillos, sus puertas chinas. El restaurante no es restaurante chino al que vamos, porque sabemos que hay mucha gente que no le gusta, a otros les encanta, pero pues vamos a un restaurante inglés, normal, digamos, un restaurante normal, para que no haya problemas. Al día siguiente tenemos toda la mañana en Londres. De hecho, tenemos un traslado al British Museum, al Museo Británico. También para que puedan entrar, es gratuita la entrada al Museo Británico, con lo cual nosotros les llevamos tiempo libre. Los que quieran entran a conocerlo, yo les recomiendo, porque es pues uno de los museos más importantes del mundo, donde van a ver incluso las momias egipcias, van a ver los frisos del Partenón de Atenas, van a ver, bueno, pues una cantidad de arte y de arqueología de toda la historia, que lógicamente pues los ingleses, al ser la cabeza de ese gran imperio británico, pues se llevaron de tantos países y las tienen allí, ¿no? Entonces, pues es súper interesante el British Museum. Después de un tiempo para conocer el British Museum o simplemente pasear por el centro, les llevamos a uno de los lugares también, no es un monumento, pero sí hay mucha gente que cuando va a una ciudad siempre quiere ir al Hard Rock, ¿verdad? Hay gente que colecciona además las camisetas del Hard Rock. Bueno, pues el primer Hard Rock del mundo es el de Londres, es el primero que se hizo. Y luego ya pues fueron haciendo las franquicias por todo el mundo. Entonces vamos al Hard Rock a almorzar. Incluimos el almuerzo en el Hard Rock. Y después de almorzar en el Hard Rock Café, una hamburguesa, un refresco, y nos vamos para Colchester, un pueblo muy bonito, pueblito pequeño, costero, donde en su puerto, tras dar un pequeño paseíto por el pueblo, embarcaremos en travesía nocturna de ferry que nos lleva hasta Holanda. Este ferry, porque muchas veces nos lo preguntan, pero hay que salir para ir al baño, ¿cómo son los camarotes? Bueno, los camarotes son pequeñitos, pero tienen baño privado. Tienen baño privado. Hay restaurante también en el barco para que cenen antes de acostarse. Pasamos la noche a bordo y por la mañana tempranito nos despertamos ya en Holanda. Pero las habitaciones, los camarotes, son privados, o sea, con baño privado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no se preocupen. Eso sí, las camas son estrechitas, bien estrechitas, pero bueno, es para una noche de travesía y de esta manera, pues ya al día siguiente abrir los ojos y estar ya en Holanda. Llegamos, estos son los barcos, son barcos grandes, pues con todas las comodidades, restaurantes, cafeterías, tienda, de todo. Y llegamos a Hoek van Holland, puerto de Holanda, donde desembarcamos y
según desembarcamos, nos vamos directamente a conocer los pueblitos de Holanda. Volendam, que es uno de los pueblos más típicos, ahí donde vamos a poder ver cómo los holandeses le ganaron la tierra al mar. Cómo han luchado, cómo han hecho esos diques y han acotado esas parcelas al agua para convertirlas en tierra y poder hacer pueblitos, poder hacer cultivos, poder tener pastos para las vacas. Y pues de esa manera los holandeses han conseguido tener un 25% de su superficie, que no es poco. El 25% de la superficie de Holanda no existía. La hicieron ellos. Por eso los holandeses siempre dicen Dios creó el mundo y Holanda los holandeses, porque una buena parte de su país lo hicieron ellos con su esfuerzo, ganándoselo al mar. Unos pueblos muy bonitos en los que incluso podemos ver a las señoras mayores con sus trajes típicos antiguos, que siguen teniendo la costumbre de llevarlos, y donde vamos a poder pues comprar los quesitos y los zuecos y bueno, pues todas esas cosas tan típicas de Holanda. Después de conocer Volendam, nos vamos para Ámsterdam, para la capital, y allí en Ámsterdam pues vamos a tener el City Tour de la ciudad, pues también pasando por los puntos más importantes, por donde nos dejan, porque cada vez Ámsterdam está más restringido al tráfico, es una ciudad donde prácticamente ya cada vez cortan más calles, las peatonalizan y solamente pueden pasar pues la gente a pie y en bicicleta, pero el recorrido más importante lo hacemos con el autobús, conociendo la ciudad, y entre los canales, más de 80 canales que tiene Ámsterdam, pues conocemos el mercado de las flores, pues algo también que es una de las principales actividades económicas de Holanda, exportar flores a todo el mundo, los famosos tulipanes y tantas otras flores que crían en los invernaderos y que diariamente exportan a todos los rincones del mundo. El mercado de las flores, la ciudad de las bicicletas. Fíjense, este es un parking de bicicletas junto a la estación central. La gente llega con su bicicleta, la deja ahí y en la estación central se toma el metro o el tren hasta su casa. Allí toma su otra bicicleta, suelen tener dos, y luego cuando vuelven al día siguiente vuelven en el metro o en el tren hasta la estación y allí en la estación toman la bicicleta para ir a trabajar. Esa es la vida de los holandeses. Aún estando bajo cero, aún nevando, aún lloviendo, siempre van en bicicleta. Siempre van en bicicleta. Por eso van cortando cada vez más calles porque no quieren coches, ni autos, ni nada que contamine su ciudad. Pero es una ciudad muy linda, muy bonita. Y bueno, pues bellezas como el Rijksmuseum, si tienen interés en el arte, pueden, después de terminar la visita, que la terminamos justamente aquí, junto al Rijksmuseum, en este edificio, está el taller de talla de diamantes. Ahí terminamos el City Tour y luego, al terminar, el que quiera puede entrar a ver el Rijksmuseum, que es el museo de arte de Holanda, donde están las colecciones, o la mejor colección que hay en el mundo de cuadros de Rembrandt y de los principales pintores de la escuela flamenca y holandesa del siglo XVII, sobre todo, que fue el siglo de oro de Holanda. Y también muy cerquita, frente al Rijksmuseum, acá de este lado, a 200 metros, justo al otro lado de la plaza, está también el Museo Van Gogh, del famoso pintor ya de finales del siglo XIX, también pues ya del arte moderno, ¿no? Del modernismo. Así que bueno, los interesados en arte tienen dos museos interesantísimos allí, y si no, pasear, caminar y sobre todo disfrutar. Incluso también pueden dar un paseo en barco por los canales de Ámsterdam, que es un paseo muy bonito, con degustación de vino y de queso. Ese es un paseo precioso. Y bueno, pues tras la última noche ya en Ámsterdam, pues al día siguiente, aquí vemos, esto es la fábrica del Museo de Diamantes, que incluimos, y el paseo en barco opcional que pueden dar por los canales, para conocer toda la ciudad, porque por aquí no pueden pasar los autobuses, pero es muy linda, muy bonita. Y sobre todo eso con el vinito y el queso holandés, que nunca viene mal para el estómago, ¿verdad? En la noche, antes de irnos a dormir al hotel, tenemos un traslado a la plaza de Rembrandt, dedicada al principal pintor holandés del siglo XVII. La plaza de Rembrandt está llena, aquí está el monumento a Rembrandt, está llena de restaurantes, y ahí entonces vamos a tener la cena, ya la última del viaje, en un restaurante en la plaza de Rembrandt, y
ya de regreso para el hotel, donde ya pues terminamos nuestro viaje. No sé si les gustó, qué les parece, ¿tienen ganas de ir? Es un viaje precioso, yo se lo recomiendo de verdad, muy bonito, muy bonito. Y bueno, creo que me he excedido en el tiempo, me he pasado como 5 o 10 minutos. Por mí estaría hablando hasta mañana, pero tenemos otros viajes de los que hablar. Está mi compañera Vanessa esperando, que va a hablar también de otro tour muy bonito. Y también pues Rigo pues quiere comentar algo. Así que muchísimas gracias y esperamos verles por allá, por Europa. Gracias. Gracias, Vidal.